Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, el episodio 22, os traigo la segunda parte y última de la entrevista que realicé a Cristina Roldán. Si todavía no sabes quién es, te recomiendo que vayas al episodio anterior, donde comenzamos haciendo una pequeña autopresentación de quién es Cristina. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar en la entrevista de hoy? Pues vamos a empezar hablando un poco sobre las principales barreras que el paciente oncológico se puede encontrar a la hora de realizar programas de ejercicio físico terapéutico. Pasaremos a comentar un poco la relación que existe entre fatiga y cáncer, veremos qué es y cómo combatirla desde la fisioterapia. Después hablaremos del linfedema y el cáncer y cómo hemos pasado de un enfoque sobreproteccionista un poco al modelo que hoy en día impera según la evidencia. Y vamos a terminar el episodio pues comentando una propuesta práctica, es decir, una vez que entra mi paciente oncológico por la puerta, ¿por dónde empiezo? Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Puedes buscarlo en redes sociales o en su página web para más información. También recordarte que estamos en Patreon por si quieres hacer alguna donación. En las notas del episodio tienes un pequeño vídeo explicativo por si te animas. Vamos con el episodio, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro para mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Vale, pues ¿qué principales barreras, Cristina, tú, tanto descritas en la literatura y tú con tu propia experiencia trabajando con ese tipo de población, qué principales barreras crees que se encuentra el paciente oncológico a la hora de realizar programas de ejercicio? Vale, se me ocurren muchas, ¿no? Demasiadas, ¿no? Y variando de un paciente a otro, pues son distintas, pero bueno, de manera global, sí. Para empezar, la intolerancia al ejercicio que tiene esa persona, que esto va muy ligado a las secuelas y efectos secundarios del tratamiento. Si una persona apenas tiene capacidad cardiorrespiratoria, ha perdido masa muscular, como me dice a mí, no me puedo ni levantar de la cama, ¿cómo quieres que haga ejercicio, no? Derivados de efectos secundarios, por ejemplo, que lo comentaba antes. Personas que no tienen sensibilidad en los pies porque han desarrollado una neuropatía y la única pauta que le dan general es que camine y te dicen, pero bueno... Claro, eso es un mundo para mí ahora mismo. ¿Cómo que no? Yo por más que miro el suelo es que no puedo caminar. Los derivados de la fatiga es brutal. Lo mismo, dicen, si es que hago 2 cositas en casa y me cuesta la vida, ¿cómo me estás diciendo que haga ejercicio? Luego, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, que es lo que me toca más de cerca, el miedo, por el mito, la creencia, la aparición del linfedema, no usan para nada el brazo o tratan de evitarlo, tienen mucho miedo. Entonces, si no hacen ni cosas en la casa, evitan coger objetos pequeños, muchas veces, ¿cómo se van a plantear hacer ejercicio? Luego hay que sumarle también que en general hay de todo, pero suelen ser personas sedentarias. Ya sabemos, todos los fisioterapeutas, ¿no? Lo que cuesta que una persona empiece a hacer ejercicio cuando tiene la falta de hábito, ¿no? Luego también quizá otra de las barreras es que algunos pacientes necesitan un seguimiento muy específico, hay una necesidad de una individualización, Entonces, por un lado, veo que también
hay desconocimiento sobre lo que se puede hacer desde la fisioterapia. Es como, bueno, pues si no puedes ir al gimnasio o no puedes hacer X actividad general dirigida para todo el mundo, es que tú no puedes hacer ejercicio, ¿no? Y no se sabe o se desconoce que estamos aquí y que no hay ni ejercicio ni bueno ni malo, sino los que se adaptan a cada paciente. Y luego los pocos que a lo mejor se llegan a enterar de esto, pues claro, también está el recurso económico, también otra barrera, hay que decirlo, porque no todo el mundo se puede permitir, ¿no? Consultas de fisioterapia. Y luego quizás por último, y también muy ligado a esto, yo diría que el desconocimiento de nuestro trabajo y por tanto de la falta de derivación, ¿no? Es que es un ámbito todavía bastante desconocido. Completamente. Y al final, si no hay derivación, es mucho más difícil. Totalmente, yo por eso recalco tanto lo del artículo y le he dado bombo, porque pienso que tanto la población general como los oncólogos, ¿no?, se tienen que enterar de la importancia del ejercicio, del papel de la fisioterapia, que nuestra figura existe, ¿no?, y que podemos ayudar a los pacientes. Yo creo y espero que poquito a poco vaya cambiando la cosa, porque a medida que sale más investigación y demás. Y luego yo añadiría la barrera sociosanitaria también, lo que tú has dicho, muchas veces por el desconocimiento. Yo me lo he encontrado varias veces con pacientes que han tenido cáncer de mama. Luego los mensajes fragilizadores que han recibido por parte de tanto del personal médico como de su entorno familiar su entorno familiar sobre todo. Bueno, luego lo comentaremos cuando hablemos del linfedema, pero esa sobreprotección, ¿no? Muchas veces que al final fragiliza a la larga. Fragiliza y sobre todo te está obligando o te está conduciendo a un hábito sedentario con el riesgo que eso tiene. Sí, completamente. Totalmente. Por cierto, Rubén, ahora que estamos hablando del desconocimiento, como curiosidad también, por lo menos a mí me llamó mucho la atención cuando me enteré que lo que es a nivel científico, los artículos y demás de cáncer, o sea, sobre los beneficios del ejercicio en pacientes oncológicos, tienen muy poquito tiempo. Es algo que se ha empezado a estudiar relativamente pronto. Creo que fue rozando los años 90 cuando se hizo el primer ensayo clínico aleatorio de ejercicio en mujeres con cáncer de mama, ¿no? Y se empezó a romper un poquito el dogma. Estamos hablando de antes de ayer, y eso es la investigación, ¿no?, que siempre va por delante de la clínica, digamos. Qué interesante. Que todavía el camino está arrancando ahora, digamos, está despegando. Exactamente. Tenemos que tener paciencia, pero bueno, para eso están también podcasts como el tuyo, ¿no?, para darle difusión a esto. Esa es la idea. Exactamente. Vale, pues seguimos un poquito. Vamos a ir tocando algún tema que ya ha salido, por ejemplo, el de la fatiga y cáncer. Entonces, ya has comentado que la diferencia principal es que la fatiga asociada al cáncer en reposo no se recupera, ¿no? No vuelven a niveles normales esa sensación de percibida de esfuerzo. Entonces, ¿cómo se combate esa fatiga? Claro, sí, bueno, yo siempre digo que lo más importante es la educación al paciente en este tema, porque el tema de la fatiga relacionada con el cáncer es algo contraintuitivo, porque, claro, en base a tu experiencia previa, tú cuando estás cansado, ¿qué haces? Descansar. Entonces, si no viene alguien y te explica que este tipo de fatiga es distinta, las características que tiene, cómo se vive y cómo el paciente tiene que moverse y estar activo para combatirla y revertirla, pues o se explica y el paciente lo entiende, o la verdad es que va a seguir haciendo lo mismo. Le tenemos que hacer entender que si un paciente o esta persona está en reposo, va a llevar a un desacondicionamiento físico que a su vez produce más fatiga. Entonces hay que tratar de romper este círculo vicioso que se va retroalimentando. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso las intervenciones también tienen que ser individualizadas. A lo mejor un paciente que tiene mayor capacidad física, sí lo puedes incitar a que se mueva más y demás, pero quizá un paciente que es más sedentario, pues tienes que tener un poquito más cuidado, ¿no?, para saber cuáles son los niveles de ejercicio que puede tolerar, cómo tiene que dividir las actividades a lo largo del día y demás, para que
pueda ir manejando un poquito esa fatiga sin llegar a tener un comportamiento sedentario. Tenemos que entender en este sentido que el ejercicio revierte la intolerancia al ejercicio, porque principalmente hay una reducción de la capacidad aeróbica, ¿vale?, en el paciente oncológico, y luego también hay una disminución de la función muscular. Esta reducción de la capacidad aeróbica pues, puede estar determinada por la propia edad. Tenemos que tener en cuenta que más de la mitad de los diagnósticos del cáncer se hacen pacientes mayores de 65 años y la edad avanzada de por sí pues, hace que haya una disminución de la capacidad respiratoria, que luego también los pacientes pues, tienen otras enfermedades crónicas que pueden acentuar esto. Luego también el tratamiento, como puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia y demás. El paciente puede cursar con anemia. Y luego también pues, lo que hemos comentado, ¿no?, la inactividad física va a fomentar esto. De hecho, creo que en torno a un 70%, la mayoría de los pacientes oncológicos no cumplen los requerimientos mínimos de actividad física, y eso también hace que baje el pico de consumo máximo de oxígeno. Y lo mismo que con la disminución de la función muscular. Normalmente hay una atrofia muscular a consecuencia del catabolismo, ¿no?, que se produce por el sedentarismo, y luego también pues, hay desgaste muscular pues, producido por la inflamación debido a factores tumorales, ¿no?, y también daños estructurales producidos por el tratamiento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay una parte que sí que es física, pero no debemos olvidar también que la fatiga es subjetiva, multidimensional y que también abarca una parte psicológica. Es decir, por ejemplo, se sabe que hay factores psicológicos que son predisponentes para que el paciente se sepa que va a padecer niveles de fatiga más altos. Como puede ser, fíjate, el hecho de haber tenido obesidad infantil, que el paciente tenga historia de depresión, que el paciente tenga ansiedad, incluso la soledad, alteraciones del sueño, catastrofismo. Todo eso se sabe que influye también en los niveles de fatiga del paciente. Entonces debemos combatirla con ejercicio, pero luego también atender a los factores psicológicos. De hecho, sí decía que hay un estudio que se publicó en el JAMA Oncology en el 2017 en el que se compara el tratamiento farmacológico con otras intervenciones no farmacológicas sobre la fatiga, ¿no? Y comparaba lo que son los fármacos con intervenciones que eran solo de ejercicio, intervenciones psicológicas y una combinación de estas dos últimas, ¿no?, de ejercicio y intervención psicológica. Y se demostró, ¿no?, que el ejercicio de todas ellas eran las que más mejoras producía. Por lo que tú comentabas antes, ¿no?, de que es una polipíldora y debemos de entender que el ejercicio físico está actuando en multitud de sistemas al mismo tiempo, pero siempre sin perder de vista, ¿no?, lo que son los factores psicológicos que pueda tener el paciente, porque en muchas ocasiones quizá para que el paciente mejore hay que derivar también a un psicólogo, o al menos tener en cuenta estos factores psicológicos. Es que es algo muy, muy complejo. Totalmente, es una entidad muy compleja, muy amplia, o por ejemplo se me ocurre incluso el factor social, también muy importante. Claro, totalmente. Además, una característica también de esta fatiga, porque es muy curioso, normalmente se dice que los niveles de fatiga son más altos durante el tratamiento y que después, ¿no?, una vez que nos alejamos temporalmente del tratamiento, pues disminuyen. Y sí es cierto, ¿no?, que el tratamiento es claramente un factor precipitante, pero luego también cuando nos dicen estos datos es porque miran, digamos, las medias de los niveles de fatiga de un grupo antes y después, pero no se atiende a las fluctuaciones individuales de cada persona. Y cuando se hace así, se ha descubierto que hay distintas tendencias o patrones en la fatiga. Es decir, hay pacientes que van a tener niveles muy bajos y siempre se mantiene así,
pacientes que desde que empiezan con el tratamiento van a tener niveles muy altos de fatiga, pero luego hay también pacientes que siguen trayectorias, que puede ser que empiezan con niveles muy bajos y ascienden, y todo lo contrario, que empiecen con niveles muy altos y luego van disminuyendo. Por lo tanto, hay que atender a la individualidad de cada persona y ver cómo va variando la fatiga, porque ya te digo que uno de los factores o de los efectos secundarios, perdón, más fluctuantes también, más variables. Con el tiempo, ¿no? Se irá poquito a poco, imagino, arrojando un poco de luz a todo ese tema, porque sí que son tantas variables que todavía queda mucho por saber. Sí, está a lo mejor sin aclarar lo que es la etiología, los mecanismos de acción, ¿no? Pero luego en fisioterapia suele pasar eso, ¿no? Que no sabemos muchas veces el porqué de las cosas, ¿no? El background fisiológico que nos explica al 100% por qué se produce. No lo podemos saber con certeza, pero desde luego que está claro que el ejercicio físico es una herramienta terapéutica brutal para mejorar la fatiga. ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Perfecto. Vamos a hablar un poquito del linfedema. Ya has comentado el tema del cáncer de mama, que es uno de los tipos de cáncer más estudiado, entre otras cosas por su prevalencia. Entonces el linfedema es una de las principales consecuencias o secuela. Si nos podías comentar un poco, ya hemos hablado algo también, la evolución, ¿no?, de este enfoque un poco sobreproteccionista, que al final pues fragiliza a los pacientes, en pos de un poco de lo que ya se está viendo en la evidencia actual, los estudios los que van saliendo. Entonces, por empezar un poco este hilo, te lanzo esta pregunta: si levantar peso es malo con el linfedema, que es una de las principales creencias. A ver, lo que nos dice la evidencia actual, ¿vale?, es que el entrenamiento con pesas, el ejercicio de fuerza, usando pesas en el brazo operado, siempre que sea supervisado y progresivo, es decir, individualizado para esa persona, no va a hacer que la paciente desarrolle linfedema, sino todo lo contrario. En las últimas publicaciones se tiende a decir que hay un efecto preventivo, ¿vale?, del entrenamiento de fuerza sobre el linfedema asociado al cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente a mí me hacen preguntas del tipo del que me has hecho tú. Me dice la paciente, entonces, ¿qué peso puedo coger? ¿Qué peso no puedo coger? Venga, dímelo, ¿no? Ponle un número, 1 kilo, 2, 3, 4... Y precisamente lo que nos dice la evidencia es que no se puede dar una pauta general para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si se pone como peso 2 kilos o 3 o 1, el que sea, sí es verdad que diciendo un peso muy bajo te asegura de que ninguna paciente se va a lesionar. ¿Pero qué consecuencias tiene eso? Bueno, pues la que tiene poca capacidad no va a tener la oportunidad de ir mejorando, y la persona que tiene capacidades más altas pues va a ver disminuida su capacidad. Entonces, resumiéndolo, se puede coger peso a nivel de entrenamiento siempre que sea supervisado y progresivo. La idea es que la paciente, pues después de la intervención, poco a poco vaya recuperando movilidad, vaya recuperando fuerza, hasta que la capacidad de su brazo sea la suficiente para hacer cualquier actividad de su vida diaria, ¿vale? Que se puede coger un plato, que se puede coger un vaso, que incluso se puede fregar. ¿Se puede dar esta recomendación para todo el mundo? Bueno, pues depende, ¿no? Porque si a lo mejor, ponte la idea, llega una paciente que le han dicho que no use el brazo, que tiene miedo y que lleva prácticamente desde la operación con el brazo pegado al cuerpo, ¿puede esa señora hacer X tarea? Pues depende, ¿no?, de cómo esté. Pero no por el riesgo en linfedema en sí, sino porque es que tiene el brazo totalmente en desuso. Sí.
No sé si Sí. transmite el mensaje. Es cambiar y explicar también al paciente, ¿no? Este modelo de capacidad de demandas, porque lo explica a la perfección todo esto. Aunque ya te digo, yo Claro, creo que los que principalmente tienen ese veto puesto es principalmente el personal sanitario, que es el que transmite este tipo de ideas a los pacientes. Así que a ver si esto totalmente. lo escucha más gente y queda claro. Totalmente. Yo también lo que le explico a los pacientes, le hablo sobre los factores de riesgo del linfedema y le explico que, claro, el hecho de tener un tratamiento como puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia, el hecho de que quiten en ganglios linfáticos axilares, eso se sabe que te aumenta el riesgo de padecer linfedema. Y luego, un índice de masa corporal elevado, ¿vale? Y el sedentarismo o la falta de actividad física también son factores de riesgo para desarrollar linfedema. O sea, si le decimos al paciente, no te muevas, no hagas nada, esa mujer lo que va a hacer es tener un hábito sedentario y seguramente tenga más posibilidad de ganancia de peso y por tanto aumente el riesgo también de que desarrolle el linfedema, Sí, por sí, lo menos claro. está ganando esos factores de riesgo. Lo que tenemos que entender es que no se puede dar una regla general para todo el mundo y que hace falta personalizar. Si la Totalmente. evidencia no lo que nos dice es que el ejercicio tiene que ser individualizado, pues vamos a dejar de dar pautas generales porque se está haciendo mucho daño. Al menos que se informe, ¿no?, de la figura del fisioterapeuta, pero como estamos diciendo en esta entrevista, ¿no?, es algo totalmente desconocido. Entonces, se hace sin ningún ánimo por Claro. desconocimiento. Yo espero que poco a poco pues, esto vaya también calando en el mundo sanitario. Y los propios fisios también vayamos reivindicando un poco ese papel y demostrando con hechos todo lo que podemos conseguir. Totalmente, totalmente. Vale, pues por ir un poco rematando la entrevista, así yo imagínate que soy un fisio que me están pues viniendo de nuevo todos estos conceptos que estamos hablando aquí, pero oye, me interesaría poder empezar a dar recomendaciones o empezar a prescribir ejercicio, o al menos a planteármelo. Entonces, si ahora me llegase un paciente con un historial relacionado con la oncología, ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué principales recomendaciones a nivel general podría dar a mi paciente? Vale, pues teniendo en cuenta lo que acaba de decir, ¿no?, que son indicaciones generales, Sí, sí, ¿no? claro, claro. Bueno, pues por ejemplo, dado el desconocimiento del papel del ejercicio físico terapéutico en esta población, lo más seguro es que cualquiera de tus oyentes, si le llega un paciente con una historia oncológica a su consulta o a su puesto de trabajo, lo más probable es que no venga demandando ejercicio, venga Total. por otra razón, ¿no? Entonces, empezando por ahí, vamos a suponer que el paciente me llega pues por alguna dolencia, cualquier otra cosa. Y yo sé de los beneficios del ejercicio y la necesidad, lo bien que le va a venir a mi paciente, podría empezar por preguntar en la historia clínica cuáles son los niveles de actividad física de ese paciente. Por ejemplo, si es un paciente activo, si va al gimnasio, por ejemplo, tiene una vida activa, o si por el contrario, pues a lo mejor está bajo tratamiento, tiene unos niveles de fatiga muy altos, se siente muy cansado, no sale de casa. Bien, pues en ese caso, si nos encontramos un paciente sedentario, pues fíjate, podemos hacer mucho dando recomendaciones generales. ¿Por qué podemos empezar? Podemos empezar por saber cuánto camina al día, cuánto se mueve, cuáles son ese consumo de METs aproximados que tiene. Si el paciente, por ejemplo, en el caso de que es sedentario, le podemos dar pautas de que empiece a moverse, de que empiece a hacer actividad, si no puede salir de la casa, pues en la misma casa. Que si, por ejemplo, siente mucha fatiga, le podemos recomendar que se vaya dividiendo las tareas a lo largo del día, ¿vale? Para que no la acumule todo a primera hora de por la mañana y luego se quede exhausto, que es algo que suele pasar. Una vez que el paciente pues, vaya aumentando, digamos, sus niveles de actividad física, podemos ir introduciendo ejercicios, aunque sean muy sencillitos, para que lo vaya haciendo en casa. Sobre todo, es muy importante informarle al paciente, la educación, que el paciente sepa lo que hemos hablado en esta entrevista, de los beneficios tanto de la actividad física como del ejercicio, para que el paciente lo sepa y así esté por la labor, ¿no?, en Claro. aquellos casos en los que no tengan hábito de hacer ejercicio,
que sepa que es un bien para él o para ella y que empiecen a introducirlo poco a poco. Y luego, bueno, es que te puede encontrar también el caso, todo lo contrario, ¿no? De un paciente pues que tenga experiencia previa con el ejercicio y que venga dispuesto a entrenar. Pues en esos casos, que son los de menos, pues ya sí que lo tenemos más fácil. Y luego lo mismo por el tema del cáncer de mama, que es el que más me toca de cerca. Si nos llega una paciente que ha sido intervenida de cáncer de mama, pues averiguar cuáles son las creencias que tiene con respecto a lo que puede hacer con el brazo, qué es lo que le han dicho hasta el momento y si tiene miedo y tiene una actitud muy hipervigilante y sobreproteccionista, pues ahí también simplemente con el hecho de informar sobre lo que puede hacer y lo que no, estamos haciendo mucho. Yo he visto pacientes que simplemente de tener el brazo sin hacer absolutamente nada, a decirle, oye, mira, que puedes coger un vaso, prueba a hacer esto, vamos a empezar con estos ejercicios muy sencillos. Te viene a las 2 semanas con más fuerza y mayor capacidad simplemente porque ha dejado de tener el brazo inutilizado a incluirlo en parte de su día a día, ¿no? Eso sería por dar una propuesta práctica hablando de manera muy general. Perfecto, y también pueden sacar alguna infografía de estas que tienes tú hechas en tu perfil de Instagram, las cuales me parecen fabulosas, las sacan, las dejan en clínica y ahí para los pacientes oncológicos que la quieran coger y así avanzan también. Sí, de hecho me han pedido, estoy muy ilusionada porque me han pedido algunas de ellas para poder ponerlas en las escuelas del linfedema. Qué bueno. Así que sí, yo creo que ya es hora de decirle, en vez de decirle al paciente que no puede hacer, hablarle un poquito sobre lo que sí puede hacer, ¿no? Y que los fisioterapeutas estamos aquí para eso. Eso es. Dejaré en las notas del episodio el enlace a tu perfil de Instagram y ahí, pues siempre con tu permiso podrán coger todo lo que quieran, claro. Que al final para eso se genera todo este tipo de material. Totalmente. Algunas personas me han pedido permiso, se agradece, pero que por supuesto que para eso lo hago, para que se le dé difusión y que llegue al mayor número de personas posible. Perfecto. ¿Y alguna lectura o recurso de interés para quien quiera profundizar un poquito en todo este aspecto? Aunque ya has comentado una bibliografía muy extensa, ¿algo en concreto que te gustaría recalcar aquí ahora? Te iba a preguntar, Rubén, ¿podemos dejar algún artículo que he mencionado quizá también en la...? Sí, claro. De hecho, en la bibliografía siempre, en todos los episodios, está pues todos los artículos que se han mencionado y todas las referencias, siempre en la bibliografía. Ah, pues fantástico. Sí. Pues bueno, yo la verdad que soy más de paper, libros leo poco. Si tuviera que destacar algo relacionado con el ejercicio y la oncología, destacaría 2 autores nacionales, que muchas veces no se valora lo que tenemos aquí cerca. Sería el doctor Antonio Cuesta, ¿vale?, de la Universidad de Málaga. Trabaja mucho sobre el tema de ejercicio físico en oncología. De hecho, fue el que me introdujo un poco en este mundillo, se lo debo a él. Luego también el doctor Manuel Arroyo Morales, que lleva el grupo Cuídate en la Universidad de Granada. Han hecho también, creo que desde ese grupo, una web muy chula de fisiociencia que también sigo. Sí. Muy interesante. Desde luego. Y luego también, pues, autores internacionales, a Christine Campbell, escribe mucho sobre ejercicio y cáncer, una de las autoras de la guía ACSM. Christensen escribe mucho sobre fisiología en el área de oncología. En Dinamarca tiene un artículo también muy interesante. Y ahora mismo no se me ocurre nada más. Yo creo que seguirte a ti, Rubén, y escuchar tu podcast, porque los fisioterapeutas están ya actualizados. Total. Vale, pues vamos con unas pequeñitas preguntas off topic. Esto no te lo he pasado en el guión. Son muy rápidas, ¿eh? Entonces, Cristina, ¿algún libro que recomendarías fuera de la fisioterapia? Que no tenga nada que ver con la fisioterapia. Efectivamente, fuera, aparte. Ahora me voy a tirar así media hora. No te preocupes. Bueno, algún libro que no sea así tema clínico, ni fisiología, ni nada. Pues mira, me leí hace poco El monje que vendió su Ferrari. Ah, qué bueno. Y me gustó mucho. ¿Y una canción? Una canción, cualquiera de Cristina Aguilera, es mi cantante favorita. Ah, qué bueno. Vale, y ahora... Eso no me lo pienso.
Y ahora, si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono a la Cristina de nada más acabar la carrera, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Uf, Ahí te he pillado, ¿eh? pero sería una recomendación solo válida para mí misma, ¿no? Sí. Pues le diría, sigue, y sigue, dale duro, sigue. Qué bueno. Vale, Insiste y sigue, que todo llega. Total. Y vale, para terminar, esto te voy a decir una palabra y tú me tienes que contestar con otra palabra o con un par de palabras rápidas que se te vengan a la cabeza. Tiene que ser una contestación rápida, ¿vale? ¿Preparada? Venga. Venga, va. Fisioterapia. Amor. Movimiento. Ejercicio. Investigación. Paper. Cáncer. Mama. Y paciente. No sé, pienso en una sala de ejercicio. Vale, perfecto. Vale, Cristina, pues nada, solo queda ya agradecerte tu tiempo. Y no solo tu tiempo, sino también tu labor asistencial y todo el bagaje que tenéis en investigación, que muchas veces no se valora, yo creo, como se tiene que valorar los investigadores. Y además en tiempos de, por ejemplo, de coronavirus, se está viendo lo importante que es la labor investigadora, que muchas veces está detrás y que no se lleva los méritos que se tiene que llevar. Así que gracias también por eso. Nada, gracias a ti de verdad por la difusión que estás haciendo de la profesión. Lo que hemos hablado en la entrevista, ¿no? Que hay muchos ámbitos, yo he hablado ahora de ejercicio en oncología, pero hay muchos ámbitos en los cuales la fisioterapia es invisible y no cabe duda de que podcasts como el tuyo sirve para llegar a un montón de profesionales, también a la población general. Y luego, sobre todo, bueno, yo soy fan de tu podcast, también entre los fisioterapeutas, entre nosotros, ¿no? Para estar un poquito actualizados del todo. Yo creo que trabajos como el que tú haces, pues también contribuyen a que la profesión crezca y que el día de mañana estemos más lejos, de lo que estamos hoy, que sigamos avanzando. Sí, así que muchas gracias, Rubén. Gracias a ti. Aquí hay que remar todos en la misma dirección, como siempre digo. Totalmente. Bueno, un abrazo, Cristina. Un abrazo, gracias, hasta luego. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.